buenas noches y bienvenidos a otro espacio o otra transmisión de La Nueva Cuba. Acá con ustedes, su anfitriona Ismari Bacallao, y también tengo acompañantes en el día de hoy. Bueno, me acompaña María Teresa Rafaeli, quien acaba de regresar de su viaje a Bruselas. Como muchos de ustedes sabrán, María Teresa había participado en estas manifestaciones, en esta concentración, unión de cubanos en protesta contra las visitas y la participación de regímenes dictatoriales, como por ejemplo el de Cuba. Y aquí tenemos a María Teresa. María Teresa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Ismari Bacallao. Gracias a ti, gracias nuevamente a la Nueva Cuba, que siempre está en apoyo a esta lucha por la libertad del pueblo cubano, y no solamente del pueblo cubano, sino de todos los países que están sufriendo una dictadura. Muchas gracias por este momento. No, siempre es un placer tenerte por acá. Pero no estamos solas esta noche, señores. También tenemos a Gustavo Rodríguez Fernández, quien es el representante de la plataforma Cuba por la Democracia en Cuba, que también participó en estas manifestaciones, en esta unión de cubanos en Bruselas, y lo tenemos acá para conversar con él un ratico también. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un privilegio y un lujo estar dentro de dos cubanas tan guapas. Muchas Muchas gracias. Buenas gracias. noches, Gustavo. Muchas Muchas gracias, gracias, muy Gustavo. Es un amable. placer tenerte por acá también. Es tu primera vez y por supuesto que muy encantada, y sobre todo por el sacrificio que estás haciendo, porque Gustavo vive en Córdoba, señores, y el horario es un poco diferente allá. Tenemos como 6 horas de diferencia, o sea que él está perdiendo un poquito de su sueño para poder estar acá con nosotros en la tarde, en la noche de hoy. Vamos a entrar en tema, María Teresa, porque tanto tú como Gustavo estuvieron presentes y tuvieron la experiencia viva de lo que sucedió en Bruselas durante esta jornada de CELAC. Y bueno, hemos visto muchas imágenes, hemos podido tener un poco de información a través de videos, fotografías y demás, pero ustedes tuvieron la experiencia, ustedes lo vivieron, y es algo que, bueno, es una experiencia, me parece, única. Y vamos a hablar de eso un poquito. Primeramente quiero hablar, María Teresa, de, bueno, fue una unión de cubanos. Quisiera que me hablaras un poco, los cubanos que se presentaron allá. ¿Cuál fue tu experiencia de la presencia o la representación de Cuba en, bueno, no dentro del Parlamento, porque todos sabemos que nosotros nos hemos invitados allá, aunque tenemos una sorpresita, pero bueno, estar presente por lo menos y hacer nuestras voces sentir de una forma u otra? Explícame un poquito, cuéntanos un poquito desde tu experiencia. Bueno, primero que todo, quiero decir un agradecimiento muy profundo a todos los cubanos que desde allá, desde Europa, ahí en Bélgica, se encargaron, Lázaro Mireles, Saide, Habana y otros cubanos más que no menciono porque, bueno, estuvieron allí presentes, se encargaron de organizar este encuentro de cubanos allí frente a las instalaciones del Parlamento Europeo, donde se estaba efectuando esta cumbre de la CELAC, y demostrar la inconformidad que todos tenemos en que se reciba en esta cumbre a dictadores, asesinos de nuestros pueblos, donde realmente nosotros no somos bien recibidos, pero los terroristas, los verdaderamente asesinos que están acabando con pueblos, no solamente con Cuba, estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Perú, de Bolivia, de Irán, de Ucrania, todos estos países y los que no menciono que están viviendo dictadura. Hicieron muchas personas presentes allí y bueno, le quiero agradecer primero que todo a ellos que hicieron este gran esfuerzo de preparar este evento, convocarlo a que los cubanos pudieran participar. También quiero decir, porque sé que hubieron ciertas complicaciones de quién pudo llegar a tiempo o quién no encontraba cómo llegar, quiero decirte a ti, cubano, a ti, venezolano, peruano, boliviano, nicaragüense, ucraniano, brasileño, iraní, todos los países que sufren dictadura, quiero decirte que si no pudiste estar presente, pero hubo uno de tu país allí que sientas que tú también estuviste, yo como cubana, yendo desde América a poder estar allí, un largo viaje de 16 horas, para mí, lo digo, me hago en representación de tantos cubanos que estamos acá en Miami también, el estado de la Florida, pero toda América, a los cubanos que se identifican con esta lucha,
Si pude estar allí, a los que no pudieron estar, ellos estuvieron allí porque estaban conmigo también. Y todos los que no pudieron estar a tiempo, no te sientas triste, no te sientas mal. Lo que tú sientes, lo que tú pides por tu pueblo, estuvo allí presente en las voces de todos nosotros. Entonces, mi experiencia allí, la verdad, sinceramente, fue algo muy emotivo. Ver incluso cómo pudieron poner un cartel bien gigantesco, donde ellos se organizaron para poner un cartel que ponía denuncias precisamente de lo que hacen estos regímenes dictatoriales. La unión de todos los cubanos que estaban allá, pero vimos la presencia también de personas que estaban desde Venezuela, desde Bolivia, desde Brasil, desde Irán, desde Ucrania, muchos países ahí reunidos, una unidad que es la que verdaderamente necesitamos, porque no solamente Cuba es la que está sufriendo dictadura, no podemos olvidar que Fidel Castro fue ese cáncer que hizo metástasis en Latinoamérica y que ha traído tanto daño a tantos países, y pudimos escuchar las reacciones de muchas personas allí, el sentir. Allí en ese momento hubieron clamores de libertad, pero hubieron lágrimas, hubieron emociones bien fuertes allí. La verdad fue un momento bien importante, bien importante. Me sentí muy identificada con el dolor de otros pueblos. Y bueno, ya más adelante... Mira, vamos a poner un videito, porque aquí tenemos un videito. Y además está decirte que lo que mencionabas anteriormente, de que ustedes fueron prácticamente la representación de nosotros, que era como si los que no tuvimos la oportunidad, era como si estuviéramos ahí también. Y yo tengo que hablar de esto porque yo, bueno, María Teresa acá y también Lázaro Mireles, al que tengo que agradecerle muchísimo, que me mantenía informada, me mandaba muchas cosas de lo que estaba pasando, porque también supimos muchísimo de lo que estaba sucediendo allá a través de él, y también quería agradecerle, pero ustedes fueron nuestros oídos y nuestros ojos en Bruselas, y por eso es que te digo que entiendo perfectamente lo que dices, que verdaderamente es como si nosotros hubiéramos estado allá también. Exacto. Vamos a presentar un poquito, porque estabas hablando de estas otras, bueno, esta cooperación, esta unión de pueblos afectados, de pueblos sufridos por esta misma ideología comunista, y acá tenemos imágenes, por cierto, que las voy a presentar. Tenemos la peste comunista metida en Latinoamérica, y lo que tenemos que pedir es que ilegalicen el Partido Comunista, que lo ilegalicen ya, como ilegalizaron a los nazis. Hay que ilegalizar el comunismo, porque el comunismo trae hambre, muerte y represión. ¡Bravo! Solo que van de un lado a otro. Ahí tienen, mis hermanos, los venezolanos rechazamos la presencia de las dictaduras en la Unión Europea. Fuera el narcorrégimen de Maduro, no eres bienvenido. ¿Quieres dar otras palabritas acá? Libertad para Venezuela. Libertad para Venezuela, libertad para Cuba también. Conocí Venezuela, próspera, hermosa, hasta que llegó el cáncer comunista de Canadá. No me cabe en la cabeza, de verdad es una tristeza enorme. Yo creo que hoy Europa está perdiendo. Yo creo que Europa tiene que tomar la decisión. O se está con la democracia, o se está con el bien, o se está con el diablo. Y con estos diablos ya se sabe que no queremos nada, se saben dictadores, se saben asesinos. Yo creo que manchan lo que es una institución como la Unión Europea. Venezuela libre, Cuba libre y todos los países latinoamericanos libres. Sienta desde Bruselas hasta el mundo. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! Así que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Justicia. Porque juntos lo vamos a lograr. Sigamos luchando por la libertad. Libertad, 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 libertad. Porque juntos lo vamos a lograr. Sigamos luchando por la libertad. Libertad, 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 libertad. I say thanks for allowed us to give this protest. In Brazil, the Supreme Court and the all to Venezuela, girly for all countries from Latin America as well, and I wish all the best for you. You are fighting with these terrible things. It's important in this world. Thank you. Muchas gracias. Gloria a Ucrania. Gloria. Brasil.
Freedom for Ucrania. Y ahí escuchábamos a María Teresa al final de la transmisión. Gustavo, me gustaría también conversar un poquito contigo. Me gustaría también que nos dieras tu punto de vista, que nos hablaras desde tu experiencia en lo que sucedió en Bruselas por parte de los cubanos libres y también por parte de la representación oficial que tuvo Cuba en esta cumbre. Si pudieras darnos un poquito de preámbulo, también algo, un poquito de tu propia experiencia también. Parece que estamos teniendo problemas, Gustavo, con la conexión, no te escuchamos muy bien. Vaya. Ahora mejor, ahora mejor. ¿Me escucha? Sí. Se te escucha, pero parece que se va por momenticos. Mira a ver ahora. ¿Ahora? ¿Bien? Sí. Decía que salí de Bruselas con un buen sabor de boca. Realmente fue muy esperanzador ver a tantos cubanos juntos fuera de Cuba, luchando por la libertad de Cuba y manifestándonos. Yo en otra ocasión había dicho que nosotros los que estamos fuera somos una fortaleza casi mayor que los que están dentro, porque los que están dentro están ahogados en posibilidades de accionar, pero que nosotros, muchos de los que estamos fuera porque nos han sacado, obligado casi, nos han desterrado de nuestro país y somos una fuerza considerable en el mundo. Y si nosotros nos manifestamos y si nosotros ahogamos toda manifestación del régimen, toda maniobra del régimen de querer diplomáticamente limpiar la dictadura, pues estamos nosotros fuera para lograr desenmascarar ese engaño y esa patraña. De hecho, el acto del presidente con las regiones de los pueblos, los comunistas, que se lo habían organizado con credenciales, que estuvimos allí nosotros, no se dio, y yo creo que no se dio por la presión de los cubanos que estaban allí, los que estaban fuera, porque por lo visto también me estuvieron contando que los cubanos identificaron el hotel donde estaba el presidente y se dirigieron allá. Entonces, una serie de presiones de todos nosotros, pues dio notoriedad para que el mundo viera de que los cubanos, la realidad cubana no es la que expresa Díaz-Canel, ni la que expresan ellos, que la realidad cubana es otra. Y nosotros los cubanos que estamos fuera, pues estamos en la responsabilidad de manifestarnos, de seguir y a todo tipo de manifestación del gobierno, donde quiera que esté, tenemos que sentir que se sienta la voz de nosotros que luchamos contra esa dictadura. Y nosotros somos una fuerza considerable como para derrumbar esa dictadura, que lo único que le queda de sostén son sus lazos diplomáticos y su entramado diplomático, que lo ha comparado con dinero, con muchas cosas. Ha estado comprando gobiernos, funcionarios, y en la Unión Europea tiene un arraigo profundo por las mentiras y el engaño del sistema. Y estamos nosotros, hemos nosotros desenmascarado de un modo o de otro, hemos desenmascarado la verdadera realidad de la Cuba real. Y nos sentimos muy contentos de ver tantos cubanos juntos luchando contra la dictadura. Muy bien, y hablando, Gustavo, de este vínculo que tiene el régimen o los representantes del régimen de Cuba con estos funcionarios que también tienen posiciones en los parlamentos y demás, acá tenemos algunos videos, señores, porque he comentado acá en otras transmisiones el trato que le ha dado, incluso en las redes sociales, este parlamentario español, que también es representante del Partido Comunista de España, de nombre Manu Pineda. Y aquí vamos a observar algunas imágenes para que ustedes vean de qué forma se comportó este señor con cubanos que trataban de hacer sus voces llegar. Acá tenemos.
reaccionan como que nosotros fuéramos una película. Aquí están apoyando a asesinos. Canel es un asesino, es una dictadura. Aprendan, señores. Aprendan ustedes, aprendan a respetar el dolor de los pueblos. Mira, Canel asesino. Aprendan a respetar el dolor de los pueblos. Aprendan, ese es el problema. ¿Por qué ustedes no pueden hablar y entender que lo que están haciendo está incorrecto? Señor, usted se siente acosado, pero realmente apoya a los asesinos. Miren, ustedes lo que están viendo simplemente, Pineda, aquí también, lo que realmente están ellos con el temor, que no son capaces de reconocer que nosotros no somos aquí los terroristas, que los asesinos, los verdaderos terroristas los tienen ahí dentro, en la cumbre del CELAC, y no quieren darse cuenta de que donde quiera que los encontremos, no tenemos miedo, pero los terroristas quedamos que somos nosotros. Ellos son los que están apoyando a los asesinos. Entonces se sienten acosados, pero no ven a un pueblo entero que está acosado, reprimido y falta de libertad, mis hermanos. Dios, patria, vida y libertad. Aquí, desde el Parlamento Europeo, aquí mismo, es que bueno que estamos entrando aquí para dejarles saber que los cubanos queremos libertad y que basta ya de complicidad con las dictaduras. Basta ya. Yo, mire, pero no se puede así, no le quiero cansar, yo lo entiendo. Pero como le digo, en democracia, que Mario Pineda, María Teresa Rafael y no estamos agrediendo. Lo que no quiero, no, usted, no, que no de ejemplo usted. Yo quiero libertad. No, yo quiero libertad. Y dice, no, porque están teniendo terroristas y asesinos allá adentro. Pero señor, pero usted está apoyando el comunismo. Pero está apoyando el comunismo. Lo está apoyando y lo está atacando a nosotros. Señor, no, entonces permita que nosotros apoyemos también. Pero usted respete la mía. Usted está actuando de una manera más agresiva y nosotros que venimos a hablar con suavidad aquí. Claro que sí, señor. Desayuno y almuerzo, que en el día de hoy hay muchos cubanos que no tienen que comer. Pero respete usted también el dolor de un pueblo porque está apoyando un comunismo que tiene personas muriendo y encarceladas en Cuba. Entonces, no me enseña a mí lo que yo tenga que hacer. Aprenda a ser justo usted. No, señor. Yo no estoy agrediendo, señor. Usted defiende a los que agreden y son violentos. Usted, no estamos, no estamos amenazando. Por favor, ¿te puedes retirar? Una pregunta. La democracia no tiene que ver con apoyar una dictadura. Sean demócratas, no sean violentos. Señor, ¿de qué democracia me habla? Practíqueme con el ejemplo. Democracia y libertad. Usted está apoyando la cárcel, la muerte y la represión en un país. Usted está apoyando un comunismo en tantos países que sufren de dictadura. Ese es el ejemplo que me quiere dar. Que tenga buenas tardes, que le aproveche el hambre que tienen muchos pueblos ahora por la dictadura que usted apoya. ¿Entiende? Abajo el comunismo y abajo la dictadura también. Por favor, buenas tardes. Bueno, ahí teníamos a Manu Pineda y a Enrique Santiago, ambos representantes del Partido Comunista en España. Vale decir también, María Teresa, que esto fue dentro del Parlamento ya. Estamos dentro del Parlamento. Sí. Y el señor Pineda, que bueno, ya hemos visto la forma en que ha tratado a los cubanos, prácticamente ignorándolos y diciendo democracia, sin embargo quiere dictadura para Cuba, estaba grabándote también en lo que tú tratabas de explicarle. Bueno, él sabe la situación de Cuba, pero bueno, estabas tratando de tratar de llegarle quizás a la razón o al sentimiento, ¿no? Para que no apoye a los dictadores cubanos. Sí. Háblanos un poquito de esta escena, María Teresa. Bueno, esto pasa estando nosotros dentro del Parlamento. Estaba yo ahí también, estaba Gustavo también con nosotros, estaba mi esposo y también estaba Carolina, estaba Ileana y había otro líder también venezolano que estaba allí presente. Nosotros desconocíamos porque yo no me podía explicar por qué ese señor salió en esa actitud tan agresiva, Manu Pineda, y este señor, estaba Manu Pineda y estaba Enrique Santiago, que es Enrique Fernando Santiago Romero. Ambos son representantes del Partido Comunista ahí en España, pero la persona que ustedes ven en la actitud, porque Manu Pineda se trató de mantener, vaya, él pasó de político comunista a periodista, esto es algo risible, pero Enrique Santiago estaba muy alterado, y en la manera cordial que uno se acerca a él reacciona agresivamente. Obvio, nosotros que estábamos dentro del Parlamento desconocíamos, lo vimos después en las redes, yo vine a verlo más tarde, que afuera habían cubanos que ya le habían salido al paso, le habían dicho unas cuantas verdades a la cara, personas también de otras nacionalidades que estaban unidas,
y ya parece que ellos venían alterados. Llegaron allí. Tengo las imágenes, podemos ver las imágenes antes de Sí, continuar con claro que sí. Tengo imágenes de ese momento, de que estaban ese confrontamiento que hubo entre cubanos y otros latinos con Mano Pineda. Aquí lo tenemos. Defienden a los partidos comunistas, ellos defienden el comunismo, viviendo en libertad, qué rico, vienen acá. Yo estoy sentada aquí también, en un sitio donde también puedo comer, donde tengo todo el derecho a comer, a estar aquí. Quiero decirles a ustedes, pero quiero que lo vean, quiero que vean a este señor un momentico. Quiero que lo vean acá, mírenlo ahí, no, yo lo tengo acá, lo tengo muy bien en cámara. Aquí tienen a Manuel Pineda ahí dentro del Parlamento, diciéndole unas cuantas verdades, diciéndole a Manuel Pineda, representando lo que es el Partido Comunista. Y qué bueno, mira, ahí están todos los que dicen que defienden no sé qué, pero ellos están sentaditos comiendo y no se dan cuenta que no están mirando al pueblo cubano, como también los pueblos que sufren una dictadura a causa del comunismo. Y qué vacilón, ¿verdad? Qué vacilón. Ellos cobran un buen dinerito por hacer el trabajo de que los dictadores tengan lugar en este tipo de sitios, donde a los dictadores y a los asesinos se les dé lugar. Manuel Pineda. Todos los comunistas van aquí. Olvídate nada de pagado, no se dan cuenta, quieren seguir con la mentira. La mentira, la verdad es una sola. Quieren seguir chupando la teta. Que tu Partido Comunista es una basura. Pero desde Tierra de Libertad es muy fácil defender el comunismo. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! No deberían de dejarte entrar ni al Parlamento. Quieren seguir viviendo, chupando la teta al comunismo, que es lo que están haciendo. Libertad, señores. Consumiendo. Toda esta partida de descarados que lo único que hacen es hablar aquí para defender al asesino de Canel. Consumiendo con el dinero que les pagan a mí. Entonces dicen que los pagados y los terroristas somos nosotros. Basta ya. Vamos. Señor, ya le dije que usted es un esperpento del infierno. Más nada que eso. Usted y su país. No. ¿Cuántos eres tú? Enséñame. Adefesios son ustedes. Tres inocentes, tres personas decentes con una pila crápula. Estamos representando a 11 millones de cubanos en Cuba. Seguro que sí, anormal que es usted. Lo que son crápulas, lo que Cuando son. vayas a Cuba, aprovecharte de una cubana, recuerda que eres un muerto de hambre. Exactamente. No tienes principio. Apoyas a los asesinos. Díaz Canel es un asesino. De la madre, ¿cómo usted? Que tenga cojones. Buenísimo. Buenas noches. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Buenísimo. Si son unidos, ¿dónde están los que están Vamos unidos? a controlar aquí. ¿Dónde están los que están unidos? Señor, buenas noches. No te rías frente al dolor de un pueblo. Porque ustedes ven lo que está pasando en Cuba. Lo ves. No, buena noche tú, que la tienes mal. Cuando te acuestes tienes que tener cargo de conciencia. Y no por Cuba nada más, y por el país tuyo también. Está borrachito. Con el dinero de la dictadura. Con el que le pagan para apoyar los crímenes que hay en nuestro país. Con mi dinero. No. A ustedes sí les pagan. Vamos, que con borrachos no se habla. Con borrachos no se habla. Contigo no se habla. No, conmigo se habla. Muy hembra, muy cubana para decirte a ti que eres un imbécil comunista. ¿Qué te parece? Seguro que es. Párate a mirar a mi pueblo, imbécil. Párate a mirar a mi pueblo. Párate a mirarlo, pero no lo puedes hacer porque no eres capaz de mirar el tuyo. Vergüenza son lo que son ustedes. You are ashamed. No, I feel so proud to be talking about my country. Orgullosa de ser cubana. Un asesino. Bueno, ahí veíamos también a María Teresa, estaba muy molesta porque prácticamente le estaban haciendo caso omiso a lo que ella el mensaje que estaba tratando de llevar. Y bueno, es algo a entender cuando tratamos de hacer nuestras voces sentir y hablar por nuestro pueblo, pues entonces, bueno, nos sentimos muy apasionados. Déjame explicar un momentito. Por hablar, dale. Ok, déjame explicar un momentico. Primero que todo, yo me estaba refiriendo en un inicio a que no sabíamos que el señor Enrique Santiago estaba tan enojado, pero yo me estaba refiriendo a una protesta que hubo fuera del Parlamento, donde yo lo vine a ver ya más tarde en la noche, ¿no?
y entendí por qué el señor venía tan acalorado, donde afuera estaba Saide, estaba Habana, estaba Ariel Ruiz Urquiola y había entre otros cubanos que estaban, por lo que más o menos yo pude ver, y le habían hecho un ataque bien fuerte a él y a Manu Pineda también, estaban ahí en ataque a ellos. Entonces, bueno, venían un poco acalorados. Yo me refería a esa manera en que ellos entran, que uno no se imaginaba, y reaccionan a uno también de una manera agresiva, nos hablan de acoso, nos hablan de amenaza, cuando realmente no es que te estamos acosando, no es que te estamos amenazando, te estamos hablando de una realidad que quieres ocultar y que no quieres ver porque a tu conveniencia te prefieres mantener un silencio y no estás apoyando verdaderamente la justicia, estás apoyando precisamente a los asesinos. Ya ahí, este video que pones, que no sé si ustedes habrán grabado, porque aquí se ve la parte, y quiero pedir una disculpa a las personas que están viendo a María Teresa en ese momento, donde hay un momento de acaloramiento, pero lo que pasa es que no se está viendo cuando nosotros estamos ahí. Eso es un restaurante frente al Parlamento. Cuando yo salgo del Parlamento, que estuve hasta horas avanzadas también allí, porque estuvimos esperando la llegada de Canel, donde Canel tampoco se aparece al evento que se estaba esperando. Allí quedó la silla vacía de Canel en la mesa, su nombre puesto. Él no se apareció, obviamente temeroso porque de tan valientes que son, y por eso es una de las cosas que yo le digo a nuestro pueblo, ellos hacen represión sobre el pueblo, hacen sentir al pueblo que ellos son poderosos, que ellos tienen el poder en la mano. Nosotros somos más, nosotros también somos valientes, no somos los cobardes que quieren dar a conocer un pueblo cobarde. El pueblo cubano no es cobarde, simplemente que es un pueblo que no tiene armas, que no tiene la manera de defenderse, y estas personas son mucho más cobardes. Canel no se apareció al evento, y en ese momento que todo esto pase, estuve hasta un poco tarde en el Parlamento. Yo salgo afuera y voy a ese restaurante que está enfrente a esperar para poder tomar un taxi, y estando allí me encuentro con otro cubano, Joan, que también vino desde Burgos a estar presente en las protestas. Y cuando llego, él me dice, cuidado que esto está lleno de comunistas. Y yo, la verdad, no presté atención. Le dije, ok, nos sentamos. No percaté yo de darme cuenta de grabar a tiempo este tipo de cosas, pero habían 3 personas a nuestro lado. Empiezan a preguntar, cubana, por supuesto cubana, pero ahí me hablan viva Fidel, y ya ahí comenzó la historia. Entonces yo digo, no, viva Fidel, no, Fidel está muerto ya, abajo la dictadura, abajo Díaz Canel, y ahí comenzaron y tuvieron improperios hacia nosotros en groserías también. No omito nada de lo que fue el video porque uno de ellos nos estaba grabando. De hecho, hay un momento un poco fuerte porque cuando yo me estoy dirigiendo a estas personas, ese señor viene por las espaldas a mí y mi esposo tiene que interferir. Yo no sé si tengas la parte del video donde estas personas, que eran como casi 25 personas, por no decirte un poquito más, se pusieron a vitorear viva Fidel, se pusieron a decir el pueblo unido jamás será vencido, consignas comunistas allí frente a nosotros. Nos decían a nosotros que nosotros éramos terroristas, que nosotros éramos pagados. Todo eso llevó a un insulto donde realmente en ese momento María Teresa es María Teresa, donde quiera que se pare. Yo no me limito, no soy una persona de irme a vulgaridades, pero sé poner en su lugar a cada cual, y si le tengo que decir 4 cosas se las digo, porque ahí le daban improperios a uno de malas palabras que estaban diciéndolo a uno, ofendiéndolo, pero eso pasa ya después de ese enfrentamiento que hubo, porque el señor Enrique Santiago, que es representante del Partido Comunista, que él me dice a mí en la mesa cuando yo me acerco, yo no tengo nada que ver con lo que pasa con Cuba. No, señor, usted tiene que ver todo con lo que pasa, no solamente con Cuba, sino con lo que está pasando en Perú, con lo que está pasando en Bolivia y en otros países, porque usted es parte de toda esta maquinaria. Usted es parte de todo lo que está sucediendo en estos países. Y ese señor llega allí también. Entonces están ellos saludándose, Manu Pineda, Enrique Santiago llega allí con su sonrisa, muy alegre, se burla. Ese momento que pasa ahí, él se burla desde la mesa, muerto de risa, burlándose de todo. Entonces uno de ellos me dice que éramos 3 nada más, y yo se lo digo a él, no, somos 3 ahora, pero ustedes saben que ahorita estaban los cubanos aquí, y ustedes saben que contra los cubanos ahí no pudieron. Hacen improperios a uno también, me llaman diciéndome, tú no eres cubana, tú eres venezolana. Le dije, no, yo soy cubana, venezolana, boliviana, peruana, colombiana. Yo soy todos los países que en este momento están luchando contra una dictadura, pero cubana con mucho orgullo, para decirles a ustedes, bueno, todo lo que tuviste que les dije, porque es necesario, porque ellos llegan a estos lugares, se proyectan como los magnates. Da vergüenza que había incluso en la directa que yo estuve haciendo desde adentro del Parlamento,
habían personas que estaban con los trajes típicos de Perú, estaban allí sentados. Se acerca uno a decirme, no, tú no puedes grabar, cuando yo en ese momento estaba grabando a Enrique Santiago, y él me dice, tú no puedes grabar, pero yo digo, bueno, ustedes quieren ponernos a nosotros ley mordaza, ustedes quieren ponernos a nosotros los pueblos oprimidos que tenemos que estar callados, nosotros no te podemos grabar a ti en lo que tú haces, en cómo te burlas del dolor de los pueblos, pero sin embargo Manu Pineda se pone a grabarme. Yo digo, bueno, usted sí puede grabarme a mí, bueno, míreme después, Manu Pineda, mire lo que estamos pidiendo nosotros, los pueblos, no solamente los cubanos, también todos los pueblos que estamos bajo dictadura. Y es siempre la misma trayectoria, el mismo ejemplo que hacen estos dictadores. Ellos son los que quieren ponerse como las víctimas, ellos son los que quieren verse como los acosados, como los amenazados, cuando en realidad de una manera callada ellos lo hacen. Y el ejemplo lo tenemos en Canel, cuando el mismo Canel en Cuba, Canel, Raúl Castro, Alejandro Castro, el Partido Comunista de Cuba en este caso, ellos hacen la misma represión con el pueblo cubano, pero si una de las cosas que me sorprendió en este viaje es ver cómo hay una sociedad civil que está apoyando a estos dictadores a base de mentiras. En la directa hubo un momento que llegó un señor estando dentro del Parlamento, esperando allí a que saliera Canel, y él me llega con un plobe que dice soy Cuba. Cuando yo lo veo, yo lo abordo, le pregunto y le digo, soy Cuba. Vimos esas imágenes hace un par de días. Yeah. Exacto. Y yo le pregunto y le digo, mire, el pueblo cubano, y es increíble, ahí tú puedes darte cuenta hasta qué extremo ellos engañan. Y el señor, yo le digo, pero usted sabe que en Cuba hay 1000 y pico de presos políticos, que hay mujeres encarceladas, y el señor empezó como que yo le estaba diciendo algo. No, eso no es verdad. No es verdad. Y enseguida, entonces esto es algo que yo quiero dar un mensaje al pueblo cubano, a nuestro pueblo y a todos los pueblos que están sufriendo dictadura, que nosotros hemos hecho visible ante el mundo lo que está sucediendo, pero tenemos que hacerlo mucho más. Pero tenemos que también aprender de la manera estratégica en que ellos lo están haciendo, porque ellos van a hacerse las víctimas. En el caso del pueblo cubano, los dictadores van hablando de un embargo, porque estas fueron cosas que me tocó explicar a mí. Al día siguiente yo me fui para Holanda y me fui al Palacio de Justicia Criminal Internacional con toda la intención de poder poner una denuncia al dictador Miguel Díaz-Canel. Y desde allí yo me encontré, y tengo el video, pero no he tenido tiempo de poner estas cosas, a un joven que se me acerca cuando me ve hablando allí, hablando y denunciando a Díaz-Canel como el asesino de nuestro pueblo, y me dice que no, que si el problema de Cuba era el embargo. Y le dije, eso es una mentira. El embargo lo tienen ellos, no es el embargo, es el régimen, porque ellos realmente se benefician. En Cuba están entrando muchas cosas que el pueblo cubano no la ve. Entonces, ellos tienen una manera de proyectar cómo dar lástima a nombre del pueblo cubano, cómo pedir a nombre del pueblo cubano y cómo lograr unir personas que van ciegas. Yo siempre he dicho que yo no sé qué le pasa al pueblo cubano, que a lo mejor están haciendo con ellos lo mismo que hacía Hitler, cuando incluso le daban medicación a las personas en los alimentos para que estuvieran adormecido. No digo que nuestro pueblo esté adormecido, pero veo en este momento un cubano que está tan sufrido, que se siente, no voy a llamarle débil, pero sí ha sido muy fuerte el daño. Y entonces veo a nuestros hermanos en una posición que yo digo, ¿qué le estarán dando a mi pueblo? Porque lo mismo lo estoy viendo en estas personas que apoyan, como ese señor, que te hablan y es como que se creen lo que vienen estos dictadores a decir y te lo combaten y te lo discuten, y lo que da vergüenza es ver personas que ni siquiera son cubanos apoyando a ese régimen. Y yo les digo, mira, yo te pago un pasaje y yo te mando entonces a Cuba, pero llégame allí no como turista, llégame allí, yo te voy a mandar específicamente al barrio de Cuba que tú tienes que ir para vivir las calamidades que está viviendo el pueblo cubano, y después dime, viva Canelo, todo lo que tú me quieras decir. Entonces es un trabajo que se está haciendo muy fuerte, este trabajo que se está haciendo de todos los cubanos en el mundo, pero poder incrementarlo mucho más, pero tratar de mirar más de cerca cómo lo están haciendo ellos, para nosotros saber. Yo digo, el que no quiera entender, el que no quiera reconocer y ver la verdad y quiera seguir siendo partícipe de la mentira, el día que la verdad salga completamente a la luz, porque llegará ese día y nosotros ganaremos, entonces no sé de qué manera va a pedir perdón por quererse mantener a ciegas, porque sí veo que muchos se quedan a ciegas por conveniencia. Ellos nos dicen a nosotros que nosotros estamos pagados, y yo soy del criterio que yo creo que los pagados son ellos para poder apoyar algo, porque es imposible que ellos no miren tanto cubano que estuvo allí y tantas personas de otros países denunciando y hablando de lo que está pasando.
Y ya te digo, después quiero hablar, si se me da la oportunidad, de hablarte también, porque quiero hacer una denuncia con respecto a lo que está sucediendo también con un líder boliviano y también con la líder venezolana, María Corina también. Sí, sí, por supuesto, vamos a pasar a eso también. Pero quería también presentar algunas de las fotos, porque estábamos hablando de que tú estabas en el Parlamento y me gustaría también presentar algunas de las fotos, que por cierto nos faltan algunas, pero sé que tienes alguna por ahí por el teléfono y me gustaría que nos las enseñara también. Ok, bueno. Puedes hablar, aquí te escuchamos. Déjame ver si te puedo poner yo por acá. ¿Cómo le puedes hago? hablar de las fotos, puedes hablar de las fotos. Déjame vamos ver, a ponerte ¿la pueden aquí un ver poquito acá? más grande, entonces vamos para allá. Ya. Déjame ver, espérate. Esa es la foto. Bueno, son un poquito borrosa, pero se ve. No te preocupes. Ahí Bueno, en está esa Gustavo foto, Rodríguez, María sí. Teresa. ¿Continúa? Sí, en esa foto que ves ahí está también, perdóname un momentito. En esa foto que ves ahí está también Gustavo Rodríguez Hernández, bueno, que lo tenemos aquí presente, aquí está con nosotros también. Y entonces ahí están viendo también, él está con su hijo Gustavito, que también trabaja ahí en el Parlamento, está en esa foto también con nosotros. Y está también Javier, que es el muchacho que ves con el símbolo de Patria y Vida en apoyo a nosotros también. Y bueno, ellos trabajan allí dentro del Parlamento Europeo. Fueron también un gran apoyo para este encuentro que tuvimos. En el día anterior también Gustavo había tenido también encuentro también ahí en el Parlamento, y vemos también al señor Jordi Cañas, que es el eurodiputado de Ciudadanos y también es el presidente para las relaciones con Mercosur. Tuvimos ese encuentro ahí con Jordi Cañas, fue un encuentro muy valioso. Junto con él estaba también Norma Caballero. Norma Caballero es la asistente de Javier Nart. Javier Nart, que es una de las fotos que me parece que pusiste ahí también. Javier Nart también iba a participar en esa reunión que tuvimos ahí dentro del Parlamento Europeo. Pero bueno, al no poder estar presente en un momento que se le presentó de última hora, una emergencia, él envió a Norma Caballero, su representante, para que estuviera allí con nosotros. Ese momento de poder estar hablando allí con Jordi Cañas también, con Norma Caballero, y estar allí con Gustavo, estaba también Gustavito allí presente, y estaba mi esposo también, y la asistente también de Jordi Cañas también. Fue muy bueno, independientemente a que él me dio la posibilidad, porque él me dijo, mira, puedes tomar fotos, puedes grabar video, puedes hacer lo que quieras, pero a mí me daba pena, la verdad me daba pena hacer sentir que íbamos a quizás tocar temas que yo, que siempre he dicho que no me considero política, aunque estoy en la política, quizás yo pudiera haber hecho preguntas que fueran quizás un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces me sentí con la libertad de hablar como yo quiero hablar en este aspecto, así como lo hizo Gustavo, pero Gustavo ya más con un conocimiento más profundo, porque al ser español, cubano español, estar ahí en España y conocer mucho más de cerca a estos eurodiputados también, con los que él ha tenido comunicación, ha tenido encuentros, algo muy fructífero, pero yo como cubana, yo iba directamente a lo que yo quiero. ¿Cómo eliminamos este acuerdo? ¿Cómo logramos de que verdaderamente el Parlamento Europeo restrinja y sancione al gobierno cubano, a la dictadura cubana? ¿Cómo cerrarlos completamente? Esa era mi base. No le abran puertas, porque verdaderamente no le están abriendo puertas al pueblo cubano, le están abriendo puertas a la dictadura, y con eso lo único que van a hacer ellos es adquirir más armamento militar, adquirir más bases para ellos, para ponerse más fuertes. No va a ir eso al pueblo cubano. Ahí tocamos los temas de lo que es la famosa potencia médica mundial. Sí, yo quería hacerle unas preguntitas también a Gustavo al respecto, porque bueno, teniendo un poco más de conocimiento de la política de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, me gustaría también hablarle de algunas cositas, porque sucedieron varias cosas durante esta jornada. Días anteriores también se había hecho oficialmente esta votación para sancionar a los líderes cubanos, como tal, sanciones legales, incluso como a Miguel Díaz-Canel se cuestionó incluso el diálogo y el cumplimiento de las reglas del diálogo con Cuba. Y Gustavo, me gustaría que nos dieran un poquito darnos una idea. ¿Qué
qué verdaderamente significa estas sanciones que recibió Cuba o esta amonestación que recibió Cuba en la Unión Europea? ¿Verdaderamente tiene un peso? ¿Qué crees que pase a raíz de estas, de esta amonestación? Yo no sé si quisiera llamarle sanciones, porque verdaderamente me cuesta trabajo creer que esto se lleve a cabo. Y eso es precisamente lo que yo quisiera que nos explicaras un poquito, si pudiera. Bueno, si me lo permite, Claro. extender el reconocimiento, porque María Teresa llegó un poquito tarde, fue el lunes y el martes de actividades. Yo y María Teresa estuvimos en el Parlamento dentro casi todo el día el martes, pero yo el lunes estuve por la mañana, antes de ir a la manifestación estuve dentro del Parlamento, y mi hijo me había organizado una serie de encuentros, y con Jordi Cañas, que es el eurodiputado que por el Grupo Liberal Europeo atiende lo que es Mercosur, todo lo que es el Mercosur y todo eso, y estaba muy sensibilizado con el tema de Cuba. Pero también yo tuve un encuentro con Soraya Rodríguez, que es una eurodiputada también de Ciudadanos, muy próxima a Cuba, que ella atiende dentro de la Eurocámara todo lo que es las cuestiones de la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y le transmitimos todo nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad con eso. También tuvimos con Soraya Solís un encuentro breve, pero estuvimos hablando con ella, todos muy sensibles a la situación de Cuba. Soraya Solís pues, atiende lo que es industria y salud. Y también tuve un encuentro muy breve con Leopoldo López, que es diputado el padre de Leopoldo López, el opositor de Venezuela, pero él es diputado del PP en la Cámara por España. Y tuvimos pues, un encuentro muy afectivo con ellos. Y yo personalmente quiero transmitirle y aprovechar la directa para transmitirle nuestro agradecimiento por la atención que nos dieron allí, por la atención que nos dieron todos y la acogida que tenemos con el tema de Cuba, que es muy sensible. Lo que me hablabas de la Unión Europea es un mecanismo muy complejo, si se quiere, porque existe el Parlamento, existe el Consejo, el Parlamento legisla y está el gobierno, que son los presidentes de cada país, se reúnen, y casualmente ahora en estos 6 meses el presidente de España es el presidente del Consejo Europeo, que es el presidente de los presidentes Entonces, con relación a la medida que se ha aprobado contra Cuba, la dictadura, y el señalamiento particular de poner a Díaz-Canel como el ojo visible de esa dictadura, pues sin duda significa un duro golpe para esa dictadura que ha caminado por el mundo a diestra y siniestra, mostrando la mentira y la falsedad y defendiendo solamente los privilegios de una cúpula militar, de unos privilegiados que hay en Cuba, que en Cuba no hay mucha gente de la dictadura de Raúl y sus hijos son los que llevan allí el problema. Que Díaz-Canel es un títere que creo que yo estaba pensando que es uno de la gente con menos libertad, porque Díaz-Canel va con una serie de seguridad al lado que si se rebala le meten un tiro, que si se dice de salirse del sitio lo van a tumbar. Sí. Que el verdadero dictador es Raúl Castro y sus hijos, el hijo y el nieto, son los que mandan en Cuba, no hay otra historia. Entonces, el hecho de que la Unión Europea emita una resolución de sanción a Cuba por todos estos atropellos a causa de tantas denuncias, de tanta lucha de los cubanos de fuera, de Estados Unidos, de Europa, esa lucha llevó a que hubiera una votación positiva en contra de Cuba y que se señalara a Díaz-Canel como el culpable de esa dictadura. Yo pensé que no iba a ir. Ahora, la lucha de los cubanos, de nosotros tenemos que seguirla, agudizarla, ponerla en más énfasis, porque el paso que viene a la Unión Europea, que nos estaba explicando Jordi, que es un poco más compleja, porque
en la resolución hay un acuerdo de colaboración con Cuba. Ese acuerdo de colaboración con Cuba está firmado por el Consejo. Tiene que ser otra tramitación, tiene otro proceso, lleva otro tiempo, pero y lleva otra complejidad, porque la Unión Europea ve mucho el tema de la economía, ve mucho el tema de China, la competencia de China, de la expansión de China y Rusia, y tienen otra perspectiva de cómo tratar el caso de Cuba. La visión de Cuba a ese parlamento lo ha llevado la dictadura, lo ha llevado los dirigentes, la gente que está allí, que no nos representan a un pueblo hambriento con hambre, con miseria, no son representativos de ese pueblo, pero son ellos los que viajan a la Unión Europea, son los que van, los que dicen, los que informan y los que hablan. En ese parlamento habló Díaz-Canel y su entorno, no nos dieron voz a nadie que pudiéramos hablar frente a ellos. Entonces, creo que estamos en un camino de asfixia a la dictadura, porque la dictadura no produce nada, la dictadura no produce todo lo que está sobreviviendo con las ayudas, y es inconcebible el dinero que manda a Europa a la dictadura, que el dinero no va al pan de la población, ese dinero no va al pan, ese dinero va a las arcas de Gaesa, al gobierno de los militares. Que nosotros, con la gente que hablé, transmití esa sensación, transmití que la sensación no va a ayuda, y hay muchas organizaciones de Naciones Unidas que tienen ahí proyectos de colaboración. Esa dictadura está sustentada por lo que ha pedido, por lo que pide y por lo que le están dando las instituciones internacionales. ¿Cómo es posible Europa, que es la cuna de la democracia, es un ejemplo de democracia en el mundo, cómo va a estar sustentando económicamente a esa dictadura? Y fue nuestra expresión con quien nos reunimos. No es solamente que nos manifestamos allí públicamente, tuvimos la oportunidad de hablar y expresar esa realidad, y que es imprescindible que la Unión Europea corte definitivamente la ayuda que le está dando al gobierno cubano. Lo que pasa es que eso lleva a otro trámite, y es importante a los cubanos, a todos los que están dentro y están fuera, sensibilizar al mundo de esa situación. Tenemos que seguirnos manifestando, tenemos que seguir argumentando que la dictadura no tiene sostén económico de ninguna parte. En Cuba no hay economía para mantenerse, que se está manteniendo bajo los hilos de la ayuda de Rusia y de la Unión Europea, que la Unión Europea, por la conservación de 4 empresas, yo se lo he dicho y lo digo donde lo quiera que lo he dicho, la Unión Europea está más defendiendo las 4 empresas que hay allí, con privilegiados, mayoría española, con privilegios, están defendiendo, en vez de estar defendiendo el genocidio que hay en Cuba, porque en Cuba lo que hay es un genocidio, hay gente muriéndose de hambre. Gente, me estaban contando hoy que un veterinario, se cayó una señora, se partió la cadera y no había cómo quitarle los puntos, tuvo que desinfectar con candela una tijera para quitarle un veterinario, quitarle los puntos a una señora, porque no hay, en los hospitales no hay nada, no hay comida, y no hay perspectiva. No hay perspectiva en Cuba de nada. Aquello se tiene que terminar de caer. Y somos nosotros, nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra lucha, los que tenemos que dar el empujón final. Y esa parte con la Unión Europea nos corresponde a nosotros seguirla diciendo, porque hubo una resolución, pero no se ha tocado el acuerdo, y el acuerdo tiene que romperse, tiene que terminarse el acuerdo de la Unión Europea de colaboración con Cuba. Porque mientras le van a seguir mandando dinero para ellos sostener los carros de patrulla, la represión, porque es lo único servicio que está dando el país, Cuba, el único servicio que está dando es los medios de represión, que están modernos. Pero es lo único que se está financiando en estos momentos. Ni el sector, es lo único. Ni el sector de educación, ni el sector de alimentos, absolutamente ningún sector se está financiando, excepto el sector represor y el de turismo. Pero bueno, el de turismo incluso, eso pudiéramos hablar en otro momento, porque incluso se le hicieron quejas a los representantes de Cuba de la decadencia que supuestamente desde hacía 9 años, porque han habido inversiones de empresas turísticas en Cuba también, y se han estado, han habido desconformidades, por decirlo de alguna forma, de
de cómo Cuba ha mantenido la industria del turismo también, con el entretenimiento, incluso con la comida y demás, porque han existido muchas quejas de personas que han recibido este servicio. No sé si habrás escuchado de esto también, que también hubo parte de compromiso. El turismo está destruido porque no hay servicio. La gente va donde se sienta cómoda y atendido. En Cuba no hay servicio. Está destruido el país. El país es una ruina, Cuba es una destrucción. Lo que pasa es que las instituciones internacionales están de espalda a la realidad de cubanos. Cuba no es posible que se mantenga esa dictadura, no es posible que continúe porque no tiene economía para mantenerla ni nada de esto. María Teresa con mucho acierto. María Teresa con mucho... de la parte de dictadura, de la parte de represión, de la parte de violaciones de derechos humanos, independientemente de todo eso, es la parte de, vamos a hablar incluso hasta de olvidarnos incluso de ideologías y de política. Estamos hablando de lo mal que han llevado económicamente el país, porque sencillamente eso no es lo importante para ellos. Para ellos lo importante es mantener la ideología y mantener la política. Y para eso han empleado personas que tienen poca o ninguna calificación para llevar estos sectores. Las personas necesitan de tener una calificación de lealtad al régimen en lugar de una persona verdaderamente calificada para llevar cualquier tipo de industria o cualquier tipo de sector. Eso es lo que sucede en Cuba también, porque han sido muy responsables. Ellos quieren lacayos al frente de las industrias y de las empresas y demás y demás. Eso es otra cosa, ¿no? Cuba tiene tantos problemas y uno de los problemas mayores de Cuba es la enajenación del talento. En Cuba no hay reconocimiento del talento, ni hay libertad para el talento. En Cuba es un país de gente talentosa, de gente que piensa. Cuba, si hubiera libertad para crear, para producir, Cuba fuera rica, estuviera bien. Pero ¿cómo nos va a representar a nosotros ese país, Esteban Lazo, que está ahí por el color de la piel, por decir que hay un negro en la asamblea, porque ese hombre hablando no transmite conocimiento? Díaz-Canel, todo el mundo Díaz-Canel está focalizando en Díaz-Canel. Díaz-Canel es un ignorante político. Díaz-Canel está ahí por torpe. Fidel dijo, este es el torpe que no va a ser listo de darnos un golpe, que no va a desertar, va a hacer esto. Díaz-Canel lo han puesto por torpe, no por listo. Exacto. Y como Díaz-Canel tiene un equipo igual, un ministro de Economía que se pare ante la televisión cubana a decir como beneplácito que le han dado 3 libras de arroz al pueblo como una victoria, como un mérito. Es que ese hombre de economía no entiende nada. Que eso sea noticia para hablar en la Asamblea Nacional del Poder Popular o en el noticiero de la televisión, en el noticiero de televisión, así se llama, NTV, noticiero de televisión. Bueno, se me olvidó cómo se decía eso hace muchos años. Noticiero Nacional es lo único que hay. Allí no hay la manipulación en la televisión, pero las mentiras garrafales. Pero vamos, la manipulación total de la gente. Ahora, la actividad, perdona María Teresa, que me entiendo, que todo esto, que fue una victoria de los cubanos, del pueblo cubano, el evento de Bruselas, porque los cubanos nos manifestamos, nosotros los cubanos transmitimos una realidad diferente, fue una victoria para nosotros. En Cuba se sacó este problema como un mérito, como un éxito de la revolución, como un éxito de Díaz-Canel, y han puesto en la televisión cubana Díaz-Canel bailando en Bruselas, donde la embajada se gastó millones para alquilar un local para dar la imagen de que todo está bien, de que todo está contento. ¿Cómo pueden seguir engañando a nuestro pueblo, a la gente que está pasando hambre, que lo están picando los mosquitos, que no tienen luz? ¿Cómo le van a presentar un presidente bailando y dando de fiesta como diciendo aquí estamos bien recibidos, estamos bien? Es una barbarie lo que estamos viviendo en nuestro país. Y el país se cae a pedazos. Correcto. Es una pena. Yo lo estaba diciendo hace un día. Es verdad. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Yo sigo con eso porque es que verdaderamente qué dolor da. Qué dolor da ver nuestra bella Habana
no solamente La Habana, pero bueno, es una de las provincias o la provincia que más valor arquitectónico tenía, y no solamente para Cuba, tenía valor arquitectónico para el mundo, para toda Latinoamérica. Es una ciudad, una de las ciudades más antiguas del continente, con mucho valor arquitectónico, posicionada tan perfectamente en esa bahía. Una de las más lindas del mundo. Para mí, así mismo es. Para mí es la más linda. Pero es una ruina. Es una ruina. Se está muriendo, se está destruyendo. Se ve la tristeza, se ve la decadencia, se ve la nada. Es como si se está viendo cada día como desaparece. Pero desaparece. Y eso, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Esas imágenes son muy tristes. Ismari, muy tristes. Ismari, te quiero comentar algo. Tan radical o tan extremo, desde incluso mi niñez, y oye, no soy tan joven, pero tampoco soy tan mayor, y el cambio incluso hasta de mi niñez ahora. Pero hay una cosa, Ismari, es triste ver, y no me quiero apartar del tema que estaba hablando Gustavo ahora con respecto a esta situación del Parlamento y a cómo se está mirando en cuanto a lo que es sancionar al gobierno cubano. No me quiero ir de ahí, pero quiero, en base a lo que estás hablando ahora, que es algo que nos toca a todos los cubanos, el ver cómo nuestra isla va languideciendo. Pero cuando decimos, vemos una Habana destruida, vemos una Cuba destruida, te voy a decir dónde yo veo el reflejo más fuerte de esta destrucción. Yo lo veo no solamente en poder mirar las calles, las estructuras, yo lo veo en el cubano, en nuestros cubanos, en cuando tú puedes mirar personas jóvenes, mucho más jóvenes incluso que nosotros, y los ves languideciendo, los ves con la falta de cuidado por la mala alimentación, la mala nutrición que tienen, y ves la juventud cubana, ves a las personas mayores, todo está empobrecido y lo ves reflejado en ellos, va languideciendo el cubano. El cubano ¿Te has fijado una cosa? Disculpa que te interrumpa. ¿Te has fijado en las imágenes que se ven, en las fotografías que se ven, videos y demás? ¿Te has fijado en la mirada de las personas, de los jóvenes sobre todo? Ahí no se ven sueños, es una mirada perdida, una mirada al vacío. Te das cuenta que ahí no hay una esperanza, no hay un sueño, no hay, unido a eso, quiero dar mi impresión, y sabe, Gustavo, que con eso hablé con usted, mi impresión, porque bueno, usted sabe de la manera que yo hablé con el señor eurodiputado allí, como digo yo, a lo cubano, cubana de a pie, no precisamente la política que va a llegar con tanto protocolo quizás, a hablar y a respetar ciertas medidas, no a lo que pueda ser mi libertad de expresión, a decir, voy a decir esto o esto mejor me lo reservo. No, yo hablé, y eso lo sabe Gustavo, y está aquí, él lo puede decir. Yo hablé, sea así, ¿verdad? Franca y claramente. Un milagro, porque tú hablas poco. Sí, yo hablo poco, ¿verdad? Pero viste cómo yo hablé, y hablé sinceramente, Gustavo, lo que había que hablar. Hablaste bien. Si algo tienes tú de valía es que te expresa, eres muy locuaz y expresa un sentimiento, expresa una denuncia y lo expresa de forma coherente, que todo lo que dijiste allí, yo estaba mirándote. Yo vine para Córdoba reforzado por tu fuerza, por tu voluntad y por tu lucha, y por que me sentí junto contigo, me sentí doblado, me sentí más fuerte, me sentí más grande, más acompañado, me sentí de todo. Gracias. Les voy a decir, mis hermanos, en base a todo lo que estamos hablando de esos daños en Cuba, yo les voy a decir mi impresión en esta conversación, donde me sentí tan cubana libre, de ver a Jordi Cañas, este eurodiputado, de ver a Norma Caballero, y la verdad, sinceramente, verlos a ellos, Javier Hernández también, que bueno, tuvo a Norma allí para que nos apoyara, pero también ver en distintas oficinas ahí dentro del Parlamento, que estuve hablando con otras muchachas también allá que están involucradas también. Estaba también la representante también de María Soraya Rodríguez Ramos también. Vimos que están involucrados, que verdad quieren apoyar al pueblo cubano, quieren ayudarlos, quieren ayudarnos. Yo en mi conversación le quiero dar un mensaje al pueblo cubano, y no solamente al pueblo cubano, porque este momento de encuentro ahí en Bruselas, sí es cierto que es un momento
de nosotros como cubanos, de triunfo, de poder demostrar ante el mundo lo que está sucediendo precisamente en este país de nosotros, pero también un momento de triunfo para personas que estuvieron de otros países allí presentes haciendo las mismas denuncias para que ellos puedan mirar que es una coincidencia. Fíjate que Cuba está clamando porque hay presos políticos, pero Bolivia está haciendo lo mismo. Brasil está haciendo lo mismo, incluso está denunciando cómo hay presos políticos indígenas amazonas. Y Nicaragua hace lo mismo, y Colombia lo mismo, y estamos todos ahí, y todo es el mismo panorama, donde son muchas personas sufriendo. Irán está reportando lo mismo, y muchas personas sufriendo por unos pocos nada más. Por unos pocos hay pueblos enteros sufriendo. Yo me recuerdo la persona de Irán que estaba dando testimonio allí, como él dijo, mírennos y nosotros no vamos a olvidar que cómo es posible, porque realmente se mancha Europa teniendo estos asesinos allí. Pero durante esta conversación, y es cuando yo siempre digo, mire, yo quiero ver a Cuba libre ya. Y yo sé que hay 64 años de dictadura, pero yo quiero ver eso ya. Y tuvimos un estallido ese 11J, ese 11 de julio del 2021, un estallido donde vimos a ese pueblo en las calles, ese momento que me llevó a mí a estar en el día de hoy al nivel que yo he llegado de querer clamar por mi pueblo y tratar de buscar alternativas. Y conversando allí, les voy a decir algo, mis hermanos. La libertad del pueblo cubano, ya les hablando de nuestro pueblo, pero lo hago extenso al resto de los países también que sufren dictadura, está en nuestras manos completamente. Nosotros no podemos seguir ilusionados a decir, mira, ahora van a restringir esta sanción, o mira, ahora van a tomar este acuerdo, o mira, ahora va a haber este proyecto. Sí, qué bueno que todo eso pase, pero desafortunadamente siempre van a haber intereses, y me perdonan las personas políticas que sepan de política la opinión que voy a dar. Y la doy como la persona que desde afuera tuvo la oportunidad de entrar dentro. Y quisiera entrar mucho más adentro, porque quiero verdaderamente ayudar a lo que me está pareciendo imposible que sea posible. ¿Por qué razón digo esto? Porque ahora mismo Cuba está teniendo, vamos a llamarle así, una intervención autorizada de Rusia y de China allí. Y estamos viendo un Estados Unidos que con la actual presidencia que tiene no está actuando en consecuencia de lo que está pasando, sin fijarse que a nosotros mismos que somos libres acá en América nos está afectando también un comunismo que quiere entrar, pero al mismo tiempo un riesgo de que haya una fuerza militar bien establecida, solo 90 millas en el caso de Miami, y que pueda también hacernos daños a nosotros. Este acuerdo de querer eliminar y poner restricciones de parte del Parlamento Europeo a Cuba pone al Parlamento Europeo, pone al gobierno de España en una disyuntiva, en el poder decir, bueno, si nosotros nos salimos y restringimos a Cuba y le ponemos sanciones, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos nosotros y le abrimos la puerta a China y a Rusia? Fíjense, esto es algo que quisiera que analicen muchas personas. Entonces España dice, yo me retiro, ok, yo le voy a poner restricciones. ¿A quién le abro la puerta? Le estoy abriendo las puertas a Rusia y a China. Entonces ya hay conflictos de intereses. Entonces, esto que se está tratando de hacer, que es una ilusión para muchos, no es algo de un día para el otro. Nunca, nunca se ha eliminado un tratado como este. Nunca se le ha quitado a un país como lo que se está pretendiendo ahora que se haga con la dictadura cubana. Eso nunca ha pasado anteriormente. Ahora, nunca anteriormente tampoco hubo tanto pueblo, tantos cubanos exigiendo que se haga y demostrando con hechos qué es lo que está pasando en Cuba. Pero va a ser algo, mis hermanos, que va a tomar tiempo. El que está esperando que eso suceda mañana y que le digan, mira, ya las restricciones están puestas. Ok, ojalá que sea así. Mi impresión es que no va a ser así. Es que tomaría tiempo, puede tomar 1 año hasta 2 años. Y yo le digo aquí a mi pueblo cubano, a ti, mi pueblo, que estás languideciendo cada día. A ti, mi pueblo, que te estás muriendo. A ti, que tienes tantos presos políticos desde antes del 11J y están ahí todavía injustamente en las cárceles y después del 11J, y que cada día sales a las calles y simplemente por exigir un derecho, tú te encuentras que estás a riesgo de cárcel, que Cuba se ha convertido en cárcel y muerte. A ti, yo te quiero decir, cubano, que es en nosotros donde está. Es en nosotros. La comunidad mundial completa está mirando que hubo un estallido ese 11J y vieron a un pueblo que perdió una oportunidad, perdió un momento crucial. Ese momento es necesario que nuestro pueblo decida pacíficamente salir a decir lo que siente,
yo pudiera decir hoy a los cubanos en Cuba, decirle, miren mis hermanos, en sus barrios, en sus casas, párense en la puerta, agárrense de la mano cada uno de ustedes en una acción de paz, pero de demostrar la inconformidad que tienen con el régimen dictatorial, genocida, criminal en el que están viviendo, y den la oportunidad de que no solamente Europa o el Parlamento Europeo pueda ver esto, sino todas las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, todas las organizaciones de los derechos humanos, que puedan mirar que hay una Cuba que sí, que se mantiene inconforme, que verdaderamente quiere proyectarse, y donde vengan los represores a atacarnos, tener ese momento para poderlo mostrar al mundo, porque el mundo quiere ayudarnos. Hay muchas organizaciones que, como el Parlamento Europeo, nos quieren apoyar, pero ellos también tienen medidas, hay leyes, hay intereses, hay cosas que no pueden sobrepasar por más que quieran, por más que lleven el dolor del pueblo cubano dentro. Falta eso del pueblo cubano, porque de lo contrario, esperando, y se lo digo al cubano en Cuba, esperando a que surja una medida, una solución, a que hagan algo para liberar a los presos políticos. Ya ustedes vieron a Borrell Fontanelli también. ¿Qué hizo? Nada. Al contrario, ¿pero por qué no lo hizo? Porque hay intereses, porque está un Meliá que también genera dinero, que le genera la dictadura, que son negocios que interesan, que aunque ahora mismo le puedan reclamar y decir por qué no apoyaste, ya es fácil decir, no, yo hablé del problema del pueblo cubano y los presos políticos, pero yo lo hablé en privado. No, señor, no es en privado, es a la luz, donde hay un pueblo que te está pidiendo y te está reclamando, y no tiene que ir oculto lo que ya tiene que ir a la luz y a la verdad, para que se acabe la hipocresía, para que se acabe la complicidad. O están con Dios o están con el diablo. Y aquí nosotros, el pueblo cubano, tanto como el pueblo boliviano, nicaragüense, venezolano, colombiano, peruano, ucraniano, iraní, todos los países que sufren dictadura, deben verdaderamente de tener una unidad de todos los pueblos juntos para evitar que estas mentiras sigan pasando. Los líderes que vean que no se están proyectando a la cara, a la luz, entonces esos líderes están en complicidades, no son verdaderos líderes, no nos están representando. Tenemos que eliminarlos de en medio, poner nosotros la fuerza, la verdad, para poder ayudar y que los pueblos no se queden esperando. Hay una palabra que yo repito, esto lo dice Lázaro Milés también en algunas protestas que ha hecho. Yo quería, María Teresa, quería interrumpirte un momentico aquí, porque hay varias personas que han malentendido cuando tú has dicho que el pueblo ucraniano está sufriendo una dictadura. María Teresa se refiere a la invasión, o espero que a la invasión de Rusia a Ucrania, que en estos momentos está sufriendo por una, sí, me refiero a la invasión de una dictadura. Porque veo que hay varios comentarios que te están corrigiendo. Sí, no. Y es que, bueno, Ucrania está sufriendo una invasión por parte de un país que les quiere implantar una dictadura, correctamente. Entonces, sí, exactamente. Cuando les decía que a veces, tú sabes, escuchaba a Lázaro Mirales cuando dice estos pueblos no se callan. Y eso es lo que hace falta. Y haciendo la aclaración, porque sí es cierto cuando yo menciono. Y el problema es que ya yo veo para mí dictadura. El yo ver a Putin haber destruido a Ucrania, lo que ha hecho con Ucrania, las muertes, los crímenes, eso para mí es dictadura entrando allí. Pero no estamos hablando del presidente de Ucrania. Ojalá el dictador que hay en Cuba tuviera las agallas que ha tenido el presidente de Ucrania de luchar por su pueblo y de apoyar a su pueblo. Pero hay un régimen dictatorial, ese régimen de Putin que quiere ponerlo en Ucrania. Y por eso yo incluyo a Ucrania, aunque lo esté diciendo quizás de la manera inadecuada, de decir esa dictadura, porque ahora mismo Ucrania, ¿qué es lo que está viviendo? Ucrania está viviendo desolación, destrucción, muerte. ¿Y todo por qué? Por dictaduras que quieren venir a implantarse allí, como lo que está haciendo Putin en este caso. Y por eso incluyo a Ucrania en esta parte de países que están luchando contra dictaduras, pero bueno, no en el caso de ellos con su presidente, es que su presidente está luchando contra esta dictadura que quiere implantar también Putin, por las razones que sean, por las excusas que quieran poner algunos, de que no, porque no miran la parte de Putin y por qué Putin tomó estas acciones. No hay justificación para que tú quieras violar la libertad y la soberanía de todo un pueblo, para que vengas a cometer una masacre tan gigantesca, no la hay. Y el llamado, y espero que quede aclarada la duda para las personas en cuanto yo me refiero así, porque es lo que le digo, es dictadura, es represión, y lo que está pasando en Ucrania, mañana puede pasar por Cuba, porque ya Putin está en relaciones ahí con Canel, y puede pasar incluso con los Estados Unidos, porque a ellos les interesa Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los pueblos?
Ucrania es ejemplo en la lucha para nosotros. Ellos se han manifestado. Venezuela hace poco estuvo manifestándose en las calles también. Cuba también lo ha intentado hacer y lo ha hecho. Han salido, han estado fuertes, pero entendemos que no tienen armas, que hay represión y cada día se van solidificando. Tenemos que perder el miedo. Y no es que nos quede fácil a nosotros los que estamos en el exilio hablar desde fuera. Es simplemente que tenemos que darle la fuerza, la energía a nuestro pueblo, de que entiendan que sí, las leyes, los parlamentos europeos, las marchas, las protestas, las denuncias, las hemos hecho. Pero necesitamos una denuncia gigantesca de estos pueblos, que se una Venezuela, que se una Nicaragua, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, todos los países y Cuba, a demostrarle al mundo entero que hay una inconformidad con lo que se está viviendo. Eso es algo importante. María Teresa, hablando de eso, porque bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, ojalá pudiéramos estar hablando aquí toda la noche, en otro momento quizás podamos hacer traer algunos temas nuevamente, pero hablando de eso, sé que hay un par de denuncias y aquí tenemos algunas fotografías, algunas imágenes. Sí. En esta imagen ustedes están viendo a Luis Fernando Camacho. Él es el gobernador de Santa Cruz en Bolivia. Aquí tienen, mira, no temas, yo estoy contigo. Tienen esa imagen ahí de él. En la palabra de Dios, que siempre les digo, Dios está con nosotros y no pueden olvidarse que no estamos solos. Dios reclama la libertad de sus pueblos. Yo te protegeré. Y de esa manera les digo, Luis Fernando Camacho, que él también tiene una enfermedad degenerativa también, pero él, gobernador de Santa Cruz en Bolivia, lo tienen también encarcelado. Él ha levantado la voz por su pueblo. A él lo tienen encarcelado. Si ustedes ven esa foto que ves ahora, mira su rostro, míralo ahí. Y sin embargo, la primera foto que estás poniendo, mira el deterioro que él ha tenido. Él ha perdido mucho de peso. Lo tienen en unas condiciones allí precarias, a riesgo de su vida. Entonces, en este caso, con Luis Fernando Camacho, él también tiene a su esposa está embarazada de 6 meses. Es bien injusto lo que está pasando también con el pueblo boliviano. Y yo quería también hacer esta denuncia, que nos demos cuenta que tenemos que apoyarnos todos. No es solamente Cuba, son muchos los países que están reclamando también. Estabas poniendo también a María Corina, que también quiero hacer esta denuncia de lo que ha pasado también con María Corina. María Corina también, en el caso de María Corina ha tenido también muchos ataques también. Están tratando de bloquearla para que ella no pueda hablar. Están tratando de eliminar a María Corina también. En este caso con ella, los grupos armados del régimen colectivos la están amenazando para tratar de intimidarla y puede llegarle a suceder algo. Y en este caso, bueno, queremos hacer responsable también al régimen del gobierno de Maduro, que también está siendo partícipe de todo esto, y enviar un mensaje. Yo estuve en contacto con Gerald Ford Méndez, que él es representante también de María Corina en Bélgica, y él le envía un mensaje también a ella de apoyo, de saber que no está sola, de saber que están en apoyo, y estamos aprovechando para hacer esta denuncia en apoyo a María Corina también, María Corina Machado, líder venezolana, que ustedes la han visto tan impetuosa junto a su pueblo en esta lucha de libertad. Estamos hablando aquí de 2 líderes que es muy importante, como también yo les puedo hablar de nuestro líder también, de nuestro líder, my goodness, nuestro líder también, José Daniel Ferrer, que yo les estaba comentando a ellos que está pasando lo mismo, que lo tienen también reprimido, que lo tienen allí encarcelado, prohibiéndole ver a su familia, torturado. Quiero mencionar también, ya que hablamos de Leopoldo también, que estaba allí, creo que se llama Helicoide, si mal no recuerdo ahora mismo. Ellos tienen ahora, es como un equipo como robótico, que te lo pones en los ojos y tú puedes ver esta prisión que se encuentra allí en Venezuela, centro de tortura allí. Cuando tú lo estás mirando, yo después le voy a poner fotos también por mi página, y tú es como si estuvieras ahí dentro. Estás oyendo los lamentos de los presos cuando les están poniendo cargas de electricidad. Estás viendo cómo los torturan. Estás viendo como si estuvieras ahí dentro de la cárcel. Es increíble cuando te pones esa imagen, son como unos espejuelos que te pones y estás mirando un proyector y estás mirando lo que pasa allí.
la denuncia de estos centros de cárceles de torturas que también existen en todos estos países, como también lo hay en Cuba también, que ellos pueden ocultar a lo mejor que no te vean los golpes, pero te están maltratando psicológicamente, cuando te quitan la luz, cuando te ponen con hambre, cuando te hacen sentir que no puedes ver a tu familia, cuando te amenazan. Son muchos daños lo que están pasando. Yo personalmente, ya te digo, como cubana, quiero dar mi apoyo a todos estos pueblos que están sufriendo bajo dictadura. Como cubana que visité también recientemente España, quiero decir, y no me corresponde a mí hablar de la política de ningún país, pero también estuvimos allí. Ahí puedes ver a Gerald también, están viendo también ustedes a los venezolanos que están allí, que estuvieron presentes en esta protesta. Pueden ver también los brasileños, donde estuvimos aclarando. Los brasileños en este caso se ponían mucho nerviosos cuando nosotros poníamos el símbolo de la L, que significa patria y vida, patria y libertad para nosotros, y para ellos significa Lula. Miren qué cosa cuando están mirando cosas como esta, donde ellos mismos se ponían nerviosos, a lo mejor no querían salir en la foto porque parecía que ellos estaban apoyando a Lula. Y bueno, yo aclaré, ¿no?, que el tema era que, bueno, Lula, y eso fue en un momento que uno de los brasileños me llamó y tenían una programación hecha en Brasil, y yo les aclaré que para nosotros los cubanos, en América esta L significaba loser, perdedor, pero para nosotros los cubanos era la L de libertad, pero que para Lula era un Lula así, pero era un Lula hacia abajo Lula como comunista, como ladrón, que es como ellos lo están proyectando, que merece cárcel, que tiene muchos presos políticos allí también, y lo que está pasando con los indígenas también del Amazonas. Entonces, bueno, quería aclarar la parte con respecto a lo que era España. Veo, como me comentaron, con respecto a lo que era el partido Vox, al PP, yo desde aquí solamente puedo decir que hice mi apoyo, ¿no?, en poder decir el apoyo a partido Vox también, porque estuve en Palma de Mallorca. El partido Vox ha estado siempre muy presente con nosotros también, y hice este apoyo también, y digo, bueno, yo le hago el apoyo también al partido Vox, pero le hago el apoyo al PP también, porque he visto que el PP también se ha proyectado, líderes del PP también están proyectados en apoyo a Cuba. Entonces yo desde América, y no siendo política, sino cubana libre, con el derecho y la libertad de expresión a expresar mi sentir, yo digo que le doy mi apoyo al partido Vox, al partido del PP también, que al final no es que digas estás con Dios o con el diablo, defínete, no es así, es mirar y ver cuántos están tratando de hacer lo bueno, y en este caso, en estas elecciones que salga el partido que verdaderamente va a hacer las buenas y las grandes cosas por España. Ya eso es cuestión de los españoles y los cubanos españoles que están allá, pero desde acá es mi apoyo para todo aquel que está en contra de la injusticia, que está a favor de la justicia. Eso vale mucho independientemente del partido que sea. El agradecimiento sincero para Jordi Cañas también, para Javier Nat, para Norma Caballero, que estuvo allí presente también, para Gustavito, para Javier, para Gustavo, que también está aquí presente, ese momento de poder estar allí. Hablando de Gustavo, yo creo que se quedó sin escucharnos. Gustavo, ¿nos escuchas? Gustavo, ¿nos escuchas? Parece que se quedó sin escuchar. Sin audio. No, pero te escuchamos ahora. Sí, te escuchamos a ti. Sí, te escuchamos. ¿Lo escucha? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Mira, yo quería aprovechar, me he quedado, se me acaba la batería del... Sí, es que Gustavo está muy lejos. Si me escuchan, yo quería decir algo. Si me escuchan, yo quiero decir algo muy puntual, y es referirme a España, al país donde vivo. Quisiera hacer un llamamiento a todos los políticos españoles para que se aproximen a la realidad cubana, que España ha estado de espalda a la realidad cubana por defender los intereses de 4 empresas, y España es quien nos debe de ser el mayor defensor de ese pueblo que está pasando hambre, miseria y necesidad. El gobierno español, los políticos españoles deben de estar a la vanguardia en Europa de esa lucha por la liberación de nuestra patria, por la democracia en nuestra patria. Es España, la madre patria, la que tiene que estar al frente en Europa de esa lucha por la democracia en Cuba. Es España quien puede hacer más por nosotros en Europa. España, solamente nosotros hace un siglo y poco éramos una provincia española. ¿Cómo es posible que el gobierno español se desentienda de la realidad que hay en Cuba, que apoye y financie esa dictadura? ¿Cómo es posible que eso ocurra?
por defender de intereses mezquinos. Estamos en un momento oportuno. Esa resolución del Parlamento Europeo para terminar con la ayuda de financiación a la dictadura es el momento, porque estos 6 meses pues, que siguen, es España la presidenta de la Comisión Europea, es España la presidenta, ejerce la presidencia, y España le haga un llamado al presidente de España, al gobierno de España y a todos los políticos de España que se sensibilicen más con la causa cubana, que no sigan la estrategia de Borrell, de aproximarse a la dictadura, que tengan España la dignidad, la vergüenza de defender nuestra patria, que solamente un siglo atrás fue de ella, una provincia española, y que hoy no hayan dado la espalda. Es inconcebible en España que a los ucranianos, con toda su verdad y con toda su realidad, pero llegan a España y tienen papeles, subsidios, dinero, y los tienen cuidado. Y los cubanos que están en situación casi igual que los de Ucrania, porque Cuba está en una situación de guerra, los cubanos salen para cualquier parte del mundo, porque Cuba es invivible. ¿Cómo es posible que España le ponga tanto rigor a que los cubanos vengan, al visado de los cubanos, que un cubano venga aquí y tenga que pasar 3 años para que le den permiso de trabajo, y a los ucranianos que tienen una situación de guerra? Pero los españoles ignoran la realidad del pueblo de Cuba que se está muriendo de hambre. Los españoles no dan un visado en la embajada y tratan a los cubanos con mucha diferencia a como tratan los otros países de Latinoamérica que tienen libre visado. Los cubanos, España, son maltratados políticamente. España está de espalda a la realidad cubana, y es España quien puede en estos momentos ejercer un papel de líder en la lucha por la democratización en nuestro país, porque termine esa dictadura. Y Gustavo, ahora, en este momento, que hay elecciones el domingo en que puede cambiarse el gobierno, le estamos haciendo un llamamiento al gobierno nuevo que salga, al que se elija nuevo, que se sensibilice con la realidad cubana, que en Cuba hay un genocidio, y ese genocidio el gobierno y los políticos españoles son cómplices de ello. Y es mi denuncia al gobierno español y a los políticos españoles que están con una venda en los ojos y no quieren ver la realidad de un pueblo muriéndose de hambre. Muchas gracias por haber estado, y muchas gracias por todo. No, pero no te vayas, Gustavo. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Pero bueno, no sé si estás sin batería, pero quiero dejar claro antes de ya cerrar esa parte de España, por favor, muy importante, españoles que puedan estar mirando y cubanos españoles o de otras nacionalidades nacionalizados como españoles, no sé quiénes son los que eligen personas como Manu Pineda y como Enrique Santiago, pero evidentemente y están en la libertad y en la democracia de escoger lo que desean, pero evidentemente no creo que son los que representan la justicia y la soberanía de los pueblos. No lo considero. La verdad, están defendiendo un comunismo. Si quieres, entonces, bueno, están defendiendo un comunismo. Lo que están haciendo no es justo para los pueblos y nosotros tenemos que estar muy firmes con esto y entender todos los países, señores, que el trabajo realmente es de nosotros los pueblos, son de nosotros, nuestros propios países. No es poner las esperanzas en que ni España, ni aquel, ni Estados Unidos, ni el otro vaya a dar la cara por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que fortalecernos, solidificarnos, unirnos y cada día lograr la libertad que estamos buscando, y es muy importante realmente que lo tengan muy claro todos los pueblos, ¿ok? Absolutamente. Hay un ruido que se escucha, no sé si en el micrófono de Gustavo. No sé. Bueno, señores, ya puedo hablar. Intenso todo. Ya escucho. Y no queda casi al final, porque realmente el programa está terminando. Yo le agradezco muchísimo a los dos. Yo quiero ponerlo, Enrique Santiago. Ese es el otro. Ese es el señor que estaba tan alterado conmigo, Comunista, que representa, el Partido Comunista, al igual que Manu Pineda. Y entonces aquí te voy a poner a Manu Pineda. Ya. A Manu Pineda lo hemos estado poniendo todos estos días también por acá en las transmisiones. Exacto. Y yo le digo, son los rostros que tú dices,
cómo se sientan ahí a vitorear y a celebrar el comunismo y a burlarse a la cara de nosotros, y pueden vivir ampliamente ellos cuando hay pueblos que están muriendo simplemente porque tienen el poder de, con una palabra que digan, determinar. Pueblos en el mundo que están sufriendo dictadura. Ucrania, que estás luchando contra el no tener represión en tu país y que te implanten dictadura. A todos los países que están luchando, no tiene que estar en la mano de dirigentes ni de políticos el futuro de nosotros, porque en un final nosotros, los pueblos, somos los que escogemos a los que nos dirigen. En Cuba pusieron a Díaz-Canel un puesto a dedo, el pueblo no lo eligió, que lo sepa el mundo y el mundo lo sabe. No fue escogido por el pueblo cubano, fue impuesto al pueblo cubano. Y es tiempo de que nosotros, todos los países, aprendamos las maneras y las estrategias de eliminar. Y en las presidencias y donde estén los que no van a hacer lo correcto, están de más y tienen que ir fuera. Y para eso nuestras voces tienen que levantarse. Nosotros tenemos que aprender estos caminos que yo misma tendré que aprender a caminar, pero siempre lo voy a hacer con el mejor deseo de mi corazón de poderlo hacer por nuestra patria cubana, pero en solidaridad con cada uno de los países que están sufriendo dictadura. Todos somos seres humanos. La palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viva Cristo Rey. Le doy gracias a Dios por este encuentro que tuvimos allí en Bruselas, por este encuentro de unión tan favorecedor para la lucha. Le doy gracias a Dios porque sé que eventualmente la justicia de Dios se manifestará ante las lágrimas, el sufrimiento de tantas personas que están sufriendo por causa de unos pocos. Mis queridos pueblos, somos más, podemos, no tenemos que tener temor, tenemos que pedirle a Dios la fortaleza, mantenernos unidos y seguir adelante y no perder la fe. Eso es muy importante, y a todos los que estén divididos, separados por egos personales, por contiendas, por todo lo que esté pasando entre nosotros innecesariamente, les digo, no soy yo la protagónica, no eres tú el protagónico. Los protagónicos son los pueblos que sufren, los presos políticos, las personas muriendo. Nosotros estamos en tierra de libertad. Los protagónicos son ellos y nosotros nos volvemos protagónicos cuando estamos aquí para darle protagonismo a ellos, pero ellos son los verdaderos que están sufriendo y nosotros también estamos sufriendo, pero desde otro nivel, desde un lugar de libertad. Ahora mismo estamos acá y hoy podemos cenar, pero no sabemos cuántos no tuvieron ni un pedazo de pan para llevarse a la boca este día, o cuántos en el día de hoy los están llorando porque murieron también. Entonces son cosas que están pasando tristes. Es muy triste todo esto. Yo en el día de ayer recibí también una noticia de un familiar, un tío político mío que falleció también, no en las mejores condiciones allí en Cuba. Me avisan y como quiera que sea, aunque sea un tío político mío, es una persona que también he querido, que también está doliéndole ahora a esos primos míos también, y vemos que también las condiciones no van a ser las mejores, pero eso es lo que pasa en Cuba. Eso es lo que está pasando en Cuba. Por más que puedas pensar que te haces un negocito y ganas un dinerito, por más que pueda pensar el que está en el exilio que le va a mandar dinero a su familia, te los ponen en riesgo. Es tiempo que se den cuenta. La manera más efectiva, por lo menos en Cuba, de eliminar esto, cerrarle el oxígeno a la dictadura. Cuesta trabajo, no lo quieren hacer, a muchos no les conviene. Hagamos un bloqueo a Cuba, hagámoslo. Ayuden a su familia a mantenerse unos meses y vamos a cerrarle a la dictadura, que ya ustedes están viendo a la cara cómo logra el apoyo de otros países para seguir reprimiendo y no precisamente para seguir apoyando al pueblo cubano. La libertad de los pueblos está en las manos de los pueblos. Únanse, pídanle a Dios, primero que todo Dios con nosotros, y vamos adelante sin miedo como mismo Él rescató a su pueblo de Israel. Dios está reclamando a su pueblo y tenemos que estar unidos y tener la fuerza y la fe de que Él abrirá los caminos, que nosotros tenemos que ser luz ante las tinieblas, que tenemos que estar unidos todos y que no podemos permitir que nos sigan dividiendo. Tenemos que tener una unidad de todos los pueblos unidos en contra de los dictadores y de los asesinos. Y de verdad que te agradezco que me des la oportunidad, Ismari, de expresarme. Traigo mucho dentro de mí. Ya les digo, no, el cansancio que tengo ni me lo siento porque sigo todavía con esto y con la cabeza así de querer hacer. Quiero lograr, quiero una Cuba libre, pero es que quiero ver libertad para esas personas allí también, tantas personas que vi llorando allí, sufriendo.
necesitamos libertad y la libertad está en nuestras manos. Que no dependa nuestra libertad de un Esto tiene documento. una solución, María Teresa. La solución es erradicar completamente las ideologías que llevan a dictaduras como por ejemplo el comunismo. Esa es la solución. Si no se eliminan esas ideologías, bueno, pues se cae nuevamente en este tipo de doctrina y demás que llevan a dictadura. No solamente el comunismo, también existen otros como por ejemplo las dictaduras islámicas. Por ejemplo, en Irán en estos momentos están usando la religión para hacer dictadura y demás. Definitivamente, para un mundo mejor necesitamos eliminar esas imposiciones, tanto religiosas como ideológicas y demás. Las personas deben ser libres a escoger su posición política, su fe y demás. Así es que, muy bien dicho, María Teresa. Gustavo, ha sido un tremendo placer tenerte acá. Yo te agradezco también que te hayas mantenido despierto porque son como 6 horas. Son las 4:30. 4:30. Ya. Valió la pena tu presencia. Que te hayamos mantenido tanto tiempo. Bueno, ha sido un placer, te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros. María Teresa, sabes que siempre es un placer tenerte acá. A los que han estado acá con nosotros, no he estado presentando comentarios porque ha sido fotografías y demás, pero bueno, más o menos sé quién ha estado acá. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, que estén acá. Recuerden a todos, no solamente compartir esta transmisión, pero además esta noche para todos. Hasta la próxima. María Teresa, un abrazo. Gustavo, otro abrazo. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá y muchas bendiciones a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias por ese momento en Bruselas, a todos los cubanos que hicieron ese esfuerzo y a todas las personas de otras nacionalidades que estaban allí. La libertad es un derecho que es natural del hombre y es dado por Dios para todos nosotros. Luchemos por esa libertad, que es la libertad con la que Cristo nos llamó a ser libres. Viva Cuba libre, vivan todos los países libres, viva Cristo Rey. Gracias, Ismari, por estar acá. Gracias, Gustavo, por este momento también aquí. Y nos vamos. Dios, patria, vida y libertad. Lula, abajo, Lula. Libertad para Cuba y para todos los países que sufren. De María Teresa. Hasta la próxima transmisión. Linda noche para todos. Bendiciones.